Bienvenidos a un nuevo episodio y sí, vamos a estar analizando un resumen de todos los rumores que hay sobre el Apple Watch Series 9, fundamentalmente porque algunos son tan excitantes y tan geniales que definitivamente vas a querer tener un nuevo watch o tal vez tu primer watch. Sin embargo, algunos te van a dejar absolutamente sin palabras, así que comencemos en tu canal preferido del universo Apple en español, La Manzana Mordida. Comenzamos ya. Y lo primero es lo primero, y quiero darle el crédito correcto a Matt Talks Tech, que es un canal de YouTube que me encanta y tiene los mejores renders de diseño conceptual de lo que podría ser el Apple Watch Series 9. En este episodio vamos a estar cubriendo todo, pero quiero darle no solamente el crédito a ese canal, sino que además en la caja de descripción te doy el link del video original del cual hemos sacado gran parte de esta información, al igual que el resto de las fuentes. En ese video también están todos los créditos a los artistas que hicieron estos atractivos renders que me parecen los mejores de toda internet. Por lo tanto, te lo quería mostrar en español y vamos a analizar el segundo producto más exitoso y más vendido de la historia de Apple. El primero evidentemente es el iPhone, pero el segundo, y ten en cuenta esto, es el producto, es el watch. A ver, vamos a decirlo correctamente, es el reloj más vendido del planeta. Es la marca mejor posicionada y es uno de los productos que convirtieron a Apple en una empresa que nuevamente vuelve a valer 3 trillones de dólares. ¿Esto a qué se debe? Que originalmente el watch era el smartwatch más vendido, pero actualmente es el reloj con uno de los mejores posicionamientos de marca. Sin embargo, en mi opinión, y quiero saber tus comentarios que participen dando sus visiones, tiene un problema que lo vuelve realmente molesto: la autonomía, la batería. En mi uso cotidiano, yo tengo el más grande de los Series 8, tengo que cargarlo hasta 2 veces por día. La batería es malísima y si lo pensamos en relación al resto del mercado, la competencia tiene autonomía de días y nosotros no llegamos a un día. Entonces, en relación de lo que brinda y la cantidad de usos que tenemos, yo pago con el watch, lo utilizo para atender el teléfono, hago mis citas, grabo, hago todo. Hay muchas veces que ni siquiera salgo con el teléfono. Cuando tengo que hacer algo de proximidad, tengo LTE, lo hago todo desde mi watch. Por lo tanto, me parece que el punto número uno que siempre debe mejorar es la batería. Y si tenemos en cuenta, el año pasado presentaron el Apple Watch Ultra, que una de sus grandes ventajas, además de todo, es la autonomía. La batería se comporta muy superior al Apple Watch Series 8. Uno de los motivos es porque es más grande. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de lo que podríamos esperar, este otro rumor, que es del iPhone 15 y 15 Pro, que habla de una mejorada batería, una mejor relación y una mayor autonomía, podría ser un gran indicativo de que el Watch Series 9 también traiga una mejorada batería. Si somos estrictos desde el punto de vista del lanzamiento del Series 8, deben tener en cuenta que es el año pasado definitivamente se dedicaron al Ultra. Entonces el Series 8 tiene el mismo diseño, que es absolutamente continuista con los anteriores modelos. Tiene el mismo procesador y apenas una relación de panel diferente, incorporando algunos sensores. Por un lado, el giroscopio y el acelerómetro que permiten la detección de accidentes de vehículo, es decir, el famoso sensor de choques. Y por el otro lado, un pseudo sensor de temperatura que actualmente solo se utiliza para la sugerencia de los momentos de fertilidad en los ciclos. Por lo tanto, desde el punto de vista del Series 7 tiene el mismo procesador que el Series 8. Entonces, en combinación con un esperable sistema de actualización en el Silicon, en el cual deberíamos esperar que el Apple Watch de este año traiga un Silicon más moderno, por un lado ya sabemos que a mejor Silicon vamos a tener una optimización en el rendimiento de la batería. Pero por el otro lado, y sumando algunos rumores de los últimos años, sabemos que es muy posible que finalmente tengamos este nuevo y atractivo diseño, mucho más moderno, en línea de lo que viene presentando el Ultra, en línea de lo que vienen presentando las nuevas iPad y en línea de lo que vienen presentando los nuevos iPhone y también evidentemente las nuevas MacBook. Bordes más rectos, un perfil más moderno, eliminando la tendencia continuista de los últimos Apple Watch. En mi opinión, y habiendo tenido varios Apple Watch,
me encanta que lo rediseñen, que tenga un concepto más moderno, más atractivo y mucho más en línea con el resto del ecosistema. Por el otro lado, ese aumento del tamaño, los bordes rectos y una estructura de panel plano van a permitirle un poco más de espacio, lo cual espero que lo utilicen esencialmente para batería. ¿Me estás escuchando, Tim Cook? Queremos que dure más el Apple Watch a lo largo del día, sin tener que cargarlo constantemente. El segundo punto, esperamos un panel de mejor calidad. Tal vez incluso en la misma línea que el Ultra. Y lo que no creo que traiga es un cuerpo de titanio, porque eso lo haría, lo encarecería. Y eso me parece que podría generar alguna frontera borrosa entre las series estándar y la serie Ultra. Por otro lado, los rumores indican de que este futuro Apple Watch, que se presentaría en 2023 en el evento de septiembre junto con el iPhone 15, tendría, a ver, si estos rumores se cumplen, sería la unidad médica más grande de la historia. ¿Por qué digo la más grande de la historia? Por la cantidad de usuarios, no por las funciones, porque debemos reconocer que muchos de los relojes de la competencia ya lo tienen. Pero medición en tiempo real de la presión de sangre, para medir cómo se está comportando el mínimo y la máxima de la presión sanguínea. También se habla de medidor de azúcar para ver los índices de glucosa en sangre. Y por último, un termómetro real que llega un par de años tarde, pero siempre es bien recibido. Esos tres sensores cambiarían completa la percepción de los usuarios con respecto a este gran producto que sería un producto médico. En resumen, un diseño entre el Series 8 y el Apple Watch Ultra, incorporando esos bordes planos, ese atractivo y moderno concepto que lo vuelven un producto mucho más en línea con el resto del ecosistema. Esos puntos son fundamentales, pero existe un tercer punto que me resulta muy interesante. No solamente el almacenamiento, sino la posibilidad de las expandidas funciones de conectividad. Se habla de una actualización en el Wi-Fi y en el Bluetooth. Con respecto a la posibilidad de que en el mismo evento de septiembre, junto con el Apple Watch, se presente una actualización del SE, yo en lo personal lo veo realmente poco posible, porque ya se presentó el año pasado y Apple no suele actualizar la serie SE todos los años, por lo tanto yo no lo veo. En materia de un nuevo Watch Ultra hay opiniones encontradas. Muchos defienden que es el año perfecto para una actualización y otros dicen que el ciclo estaría poniendo la serie 9, potencialmente si existiera, junto con el Ultra, y el Ultra convendría adelantarlo hasta el 2024 su actualización. Por lo tanto, ahí hay opiniones encontradas. Si quieren mi visión, yo creo que este año no va a haber un nuevo Watch Ultra, porque, y esta es la posibilidad, existe un rumor fuertísimo. Y el rumor habla de que no existiría directamente un Apple Watch Series 9. Y tres indicadores podrían ser la clave de eso. Por un lado, el número 9 mucho no le gusta a Apple. De hecho, hemos hecho un episodio que habla de cómo Apple lo ha evitado, por ejemplo con el iPhone, pasando del 8 a la versión X. Entonces, son tres variables que muchas personas lo tienen en cuenta para el potencial final de las series con los números estándar. ¿Y cuáles serían? Por un lado, bueno, el 9 no les gusta y se llamaría Apple Watch X. Esto está avalado porque este año, y como ya sabemos porque todos tenemos la beta instalada, se presentó el WatchOS 10, el WatchOS 10, y la X Apple la usa para las series 10. En 2024 va a ser el 10º aniversario, pero actualmente estamos en la 10ª versión del sistema operativo. Y la tercera, que es la más fuerte, presentarían este nuevo y totalmente distinto diseño que ya va en la serie Ultra. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se presente un Watch X, un Watch 10, que estaría mucho más en línea estética y con todas estas mejoras. Mejor panel, mejor procesador, nuevo diseño, y el sistema operativo es la versión 10. Entonces, en todo ese paquete se habla de un nuevo Watch 10. Si además incluye medidor de presión sanguínea, agrega un sensor de temperatura en tiempo real y además incorpora un medidor de glucosa potencialmente, sería uno de los más grandes lanzamientos modernos que ya se pone muy competitivo con la serie Ultra. Incluso existe una posibilidad de que salga el 10 y el 10 Plus con un pequeño aumento en la pantalla. Así que bueno,
Espero que todos estos rumores te tengan tan entusiasmado como a mí. Este año toca actualizar el Watch, así que poneme en los comentarios qué opinás y si te gustó podrías considerar darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos, sorteos todos los meses, tenemos un podcast semanal y los mejores cursos. No te lo pierdas, como te decía, toda la información en la caja de descripción, al igual que los créditos. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta los próximos episodios.